más suave y amable. En este video vamos a reconstruir los hechos con respeto, sobre todo con mucho respeto, y basándonos únicamente en pruebas, testimonios y documentos oficiales que yo he podido encontrar en internet, búsquedas y pesquisas, ¿vale? Mientras os cuento este caso, iré haciendo soniditos con libros y objetos para acompañar y relajar. Así que cierra los ojos, cierra los ojitos si quieres y si así lo deseas. Respira profundo y prepárate para sumergirte conmigo en esta oscura investigación. Y comenzamos. En un pequeño pueblo cercano a Florencia llamado Lastra a Siena vivía Barbara Locci, de 32 años, conocida por su apodo en el pueblo, la abeja reina. Tenía un marido que se llamaba Stefano Mele y un hijo de 8 años que se llamaba Natalino. Sin embargo, Bárbara mantenía relaciones extramaritales con varios hombres. De hecho, a ojos de los vecinos parecía disfrutar del riesgo de esas aventuras. Aquella noche, al caer el sol, Bárbara había dejado en casa a Stefano, quien estaba enfermo. Había ido al cine con su hijo Natalino y su amante de entonces, Antonio Lo Bianco. Antonio era albañil, tenía 29 años y cuando terminaron de ver la película, el niño se quedó dormido en el asiento trasero del Alfa Romeo de Antonio. Y aprovechando que el niño dormía, Bárbara y Antonio decidieron buscar un lugar apartado cerca del río Arno para consumar su pasión. Se internaron por una pista de tierra cercana al cementerio, pensando que nadie podía verlos allí, ¿no? Y bueno, mientras estaban en el coche con sus cositas, ¿no? Alguien emergió de la penumbra y disparó 8 veces a quemarropa. Las balas eran de calibre 22, que acabaron de manera instantánea con la vida de ambos. Varios casquillos Winchester quedaron esparcidos sobre la arena. El atacante o atacantes, según la investigación inicial, se llevó al niño en brazos, lo sustrajo del coche y lo depositó ileso en la puerta de un caserío cercano a los hechos en Siena. Allí, a eso de las 2 de la madrugada del 22 de agosto, Natalino llamó a la puerta con insistencia. Pidió que le abrieran la puerta. Decía que tenía mucho sueño y que su papá estaba enfermo. Pidió que lo llevasen a casa, que su mamá y su tío habían
para explicarme de alguna forma, porque yo no sé qué palabras utilizar para no despertar ahí a los filtros de YouTube. Y así que lo explico de otra forma, pero creo que me podéis entender. Violencia íntima en ninguno de los dos cuerpos. La investigación fue precipitada y con serias carencias. El lugar de los hechos no fue adecuadamente protegido. Los casquillos recolectados solo fueron analizados en profundidad años después. La confesión de Stefano Mele fue obtenida bajo presiones que hoy se consideran dudosas. Además, Stefano, que era el marido, ¿vale?, de la víctima, acosó a varios conocidos de Bárbara, incluidos los hermanos Salvatore y Francesco Pinci, quienes también fueron investigados por posibles relaciones con la víctima. Incluso se mencionó a Giovanni Mele, que era hermano de Stefano, como implicado potencial. Todos tenían un historial turbio con conflictos anteriores y tensiones entre ellos. El pequeño Natalino no ofreció detalles concluyentes, era un niño muy pequeño. Y bueno, pues él llamó tío Antonio y aseguró que su padre estaba enfermo en casa, lo cual fue usado en la defensa, aunque nunca fue considerado testigo clave. En el juicio, el tribunal condenó a Stefano Mele a 14 años de prisión, pese a la debilidad de las pruebas físicas. El arma del crimen nunca apareció, no hubo testigos oculares y los casquillos, idénticos a los que más tarde usaría el monstruo, fueron ignorados. Todo quedó sellado y eso, bueno, o mejor dicho, o eso se pensó, no. Vamos hasta Borgo, San Lorenzo, un pueblo al norte de Florencia. Y el 16 de septiembre de 1974, un nuevo y brutal hecho sacudió la región y puso en duda que el caso de 1968 fuera un incidente aislado. Pascale Gentilcore, de 19 años, y su novia Stefania Pettini, de 18, fueron hallados sin vida en un paraje aislado llamado Fontanine di Rebatta, cerca del río Sieve. Habían estacionado su Fiat 127 en un tramo de tierra frecuentado por jóvenes para encuentros privados. El hallazgo fue espeluznante. Pasquale, semidesnudo en el asiento del conductor, presentaba 5 disparos en el pecho y 2 puñaladas en la zona hepática. Por otro lado, Stefania yacía a pocos metros con 3 disparos y, flipen, 96 puñaladas en el torso, abdomen y pelvis. Además, se detectó una mutilación a área genital, lo que podría ser un ritual. Ha sido encontrado un tralciud de vid seco
recogieron 7 casquillos calibre 22 Winchester idénticos a los encontrados en Signa en 1968, aunque en ese momento no se estableció una relación directa entre ambos sucesos. Los indicios sugerían una agresión íntima y un perfil psicológico controlado, frío y metódico. Ningún testigo pudo describir al autor de los hechos con claridad. Sin embargo, se reportó un vehículo oscuro merodeando por la zona en esa noche. Las autoridades interrogaron a varios sospechosos, incluyendo a amigos y conocidos de las víctimas, pero no se detuvo a nadie en un principio. La investigación fue compleja, con indicios de fallos en la recolección y análisis de pruebas. La agresión extrema de las lesiones intencionales sugirieron un componente ritual o psicológico en el hecho, aunque no se contaba con pruebas suficientes para esclarecer el móvil o identificar al responsable. Bueno, durante el juicio se presentaron las pruebas balísticas, los testimonios sobre las coartadas de los sospechosos y las notas del diario de Estefanía que apuntaban a amenazas previas. Sin embargo, la defensa argumentó que no existía evidencia concluyente para condenar a ningún acusado. Se mantiene abierta la conexión entre ambos casos, el de 1968 y el de 1974. Por supuesto, con dudas sobre si el mismo autor estuvo implicado en los hechos o incluso si fueran crímenes independientes. Con todo esto, el autor de los hechos perfeccionaba su método y después de años en silencio y tras la detención y prisión de Stefano Mele, el monstruo de Florencia regresó el 6 de junio de 1981 con un nivel de violencia y precisión que superó todo lo conocido hasta entonces. Esa noche en Scandicci, Giovanni Foggi y Carmela Denunzio, jóvenes y prometidos, fueron víctimas de una ejecución despiadada. El monstruo de Florencia disparó con un arma de fuego impactando 3 veces a Giovanni y 5 a Carmela con un disparo especialmente dirigido a la zona íntima. Sin embargo, la verdadera gravedad de este caso no fue solo la
menores, pero la información resultó difícil de concretar. Sin matrícula ni una descripción clara del rostro, el rastro se desvaneció. Este testigo fue clave en revelar algo escalofriante. El autor de los hechos no era invisible, simplemente sabía cuándo y cómo desaparecer. El cuerpo de Carmela fue encontrado en una zona semi-rural donde la penumbra y la humedad aceleraron el proceso natural de descomposición. Bueno, en la herida se podían notar signos del paso del tiempo, incluyendo la presencia de larvas, lo que reflejaba la dureza de los hechos y el abandono final, ¿no? Muy triste. Por otro lado, la escena mostraba 5 casquillos y cuando el arma utilizada disparó al menos 8 proyectiles. Así que la ausencia de 3 casquillos es significativa. El autor de los hechos comenzó a llevarse parte del rastro balístico para evitar su identificación. Esta práctica se repetiría en crímenes posteriores. Ya llegaremos allí, ¿no? Más adelante. Bueno, todo esto demostraba una clara evolución en su modus operandi. Sin rastro de agresión íntima directa, pero con mutilaciones simbólicas, aunque no se encontraron evidencias claras de agresión íntima convencional. La intervención en la zona genital femenina tenía un significado más profundo y perturbador. No se trataba solo de un daño físico, sino de una violación simbólica, una marca indeleble que convertía la víctima en un emblema del terror. Como os podéis imaginar, este acto ritualizado servía para sembrar miedo no solo en las parejas jóvenes, sino en toda la sociedad florentina, ¿no? Pues ellos veían como el autor de los hechos volvía con más fuerza y precisión. Y claro, con todo esto la investigación se complica. La evolución en la ejecución de los hechos y la desaparición de pruebas materiales, como los casquillos, convertía cada caso en un reto mayor para las fuerzas de seguridad. El llamado monstruo no actuaba por impulso, era un ejecutor calculador que aprendía, adaptaba y perfeccionaba su método para mantenerse siempre un paso por delante de la justicia. Apenas 4 meses después, la espiral de violencia no solo continuó, sino que se extendió a nuevos escenarios, adquiriendo una rutina aterradoramente predecible. Las parejas en coche se convirtieron en presas fáciles. Vamos hasta el 6 de octubre de 1981, en los campos de Bartolini. El monstruo acechó en la oscuridad con la frialdad de quien se sabe dueño de la noche. Así que descubramos este nuevo escenario.
En octubre, la violencia alcanzó un nivel quirúrgico. El agresor ya no solo eliminaba a sus víctimas, sino que evolucionaba, perfeccionaba y desafiaba. Los campos de Bartolini, situados al noroeste de Florencia, son extensos viñedos y olivares que por la noche suelen ser lugares de encuentro para parejas en busca de privacidad. Sin embargo, en esa fatídica noche se convirtieron en un escenario de un ataque violento. Las víctimas eran Susana Cambi, de 21 años, telefonista, y Stefano Baldi, de 26 años, y obrero textil. Después de cenar en casa de los padres de Stefano, decidieron desviarse de su plan inicial de ir al cine y aparcaron su Volkswagen Golf negro en un camino de tierra. Entre las viñas. Era la víspera de una huelga general y las calles estaban inusualmente silenciosas. El agresor, conocido como el monstruo de Florencia, esperó el momento adecuado y se acercó al coche con una pistola de calibre 22, como siempre, ¿no? Y disparó 9 veces. Stefano recibió 4 impactos, 3 en el torso y 1 en la cabeza. Perdió la vida dentro del vehículo. Susana fue herida y logró salir del coche, pero fue alcanzada nuevamente a pocos metros. Tras recibir un disparo final, el agresor realizó una mutilación muy precisa. Extirpó el pecho izquierdo y parte del tejido de manera limpia, como si supiera exactamente dónde y cómo hacerlo, ¿no? En la escena se encontraron 7 casquillos, todos del mismo lote de munición usado en hechos, ¿no?, anteriores. Cerca del vehículo se hallaron huellas de una bota militar, aunque estaban borrosas, y no permitieron identificar al sospechoso. Indicaban la posible presencia de alguien con entrenamiento militar o equipo militar. Se encontraron también mechones de cabello de ambos, evidenciando un forcejo previo. Al día siguiente, cerca de las 10:30, 2 campesinos que iban a trabajar encontraron el coche con la puerta del conductor entreabierta y el motor aún caliente. La madrastra de Stefano llegó poco después y encontró a los 2 cuerpos. Stefano tendido a unos metros con señales de heridas
zonas rurales como los viñedos. Florencia ya no era un lugar seguro tras el anochecer, así que los jóvenes ya pensaban dos veces antes de salir de casa y era inevitable no tener miedo, ¿no? Por todo lo que estaba sucediendo. Ha tenido que ser horrible. Pasamos ahora a la teoría del médico cirujano, ¿no? Las mutilaciones quirúrgicas en las víctimas femeninas impactaron profundamente a los investigadores. Los cortes, como anteriormente os había referido, eran limpios, eran precisos, indicaban claramente que el atacante poseía conocimientos avanzados de anatomía y técnicas quirúrgicas. Y claro, pasaba el tiempo y nuevas víctimas aparecían, ¿no? Y fue después del brutal ataque en los campos de Bartolini en octubre de 1981. El monstruo de Florencia no tardó en atacar de nuevo, como ya era de esperar, ¿no? Y la policía y la sociedad estaban en alerta máxima, pero el agresor parecía ganar confianza y astucia. Vamos hasta el 19 de junio de 1982. Así que avanzamos en la cronología. El último caso que compartimos fue el de Susana y Stefano en octubre de 1981. Ahora saltamos 8 meses al 19 de junio de 1982 en las colinas de Montespertoli, cerca de Bacaiano, creo que se pronuncia así, si no, perdonadme. Allí vivieron un amor casi clásico, Paolo Mainardi, de 22 años, mecánico de profesión, y su novia Antonella Migliorini, de 19 años, trabajadora en confección. La pareja, llamada Vinafil por su unión inseparable, cenó juntos y tras pasar un rato con amigos, decidieron aparcar el coche, una Fiat 147, en la zona rural. Antonella, consciente del peligro, insistió en quedarse cerca de la carretera sin adentrarse en zonas oscuras. Sobre las 23:40, varios testigos vieron la luz interior del coche encendida, estacionada en un claro junto a la carretera provincial. Menos de 5 minutos después llegó el horror. El agresor apareció sin ruido, disparó varias veces con la pistola calibre 22, la misma arma que ya había sido usada en ataques letales anteriores, ¿no? Bueno, pues alcanzó a Paolo en los hombros y cabeza y permitiéndole escapar en reversa hacia una zanja. Antonella perdió la vida prácticamente al instante, ¿no? Ha recibido 2 disparos en la cabeza y cuello. En el punto donde quedó el coche
visibilidad del lugar o a que Paolo escapó y despertó el pánico del atacante, ¿no? Yo utilizo estas palabras para evitar las palabras sensibles a los filtros de YouTube, pero creo que es entendible, ¿no? Bueno, sigamos. Paolo sobrevivió lo suficiente para huir, aunque no para hablar. Y las balas coincidieron con el arma de 1968, confirmando que todos los sucesos anteriores eran obra de la misma persona o personas, no se sabe, ¿no? Después del ataque a Paolo y Antonella, el 19 de junio de 1982 se produjeron llamadas telefónicas misteriosas que aumentaron el misterio alrededor del caso. Lorenzo Allegranti, el socorrista que encontró el cuerpo de Paolo, recibió varias llamadas de un hombre que se identificaba como el monstruo. Este personaje le preguntaba por las últimas palabras de Paolo y le amenazaba si no respondía. Estas llamadas continuaron hasta 1985, generando miedo y confusión. Aunque no hay una condena definitiva por estos hechos, hubo varios sospechosos, incluyendo a Stefano Mele, quien estaba preso en ese momento, lo que llevó a pensar en cómplices o nuevos autores. Otros sospechosos fueron Francesco Pinci y personas vinculadas a la región de Cerdeña, pero nunca se demostraron pruebas concluyentes. Este caso sigue siendo un misterio sin resolver con detalles inquietantes. Y este episodio encendió una alarma aún mayor. El atacante era calculador, era preciso y capaz de adaptarse a la situación para no ser sorprendido. También estamos hablando de décadas atrás, no habían cámaras, no había la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Vamos ahora hasta septiembre de 1983 en Giogoli, donde la investigación tomaría un giro inesperado. Seguimos juntos. El 9 de septiembre de 1983, en las colinas de Giogoli, cerca de Scandici, se vivió un suceso que quebró el patrón que creíamos inalterables. Esa madrugada, dos estudiantes alemanes estaban durmiendo en su Volkswagen, estacionado en un claro fuera del centro turístico. Horst Wilhelm Meyer y Jens Uwe Russ, ambos de 24 años, habían pasado el día visitando museos en Florencia y decidieron pasar la noche allí, en un entorno
pensaron que podía tratarse de otra persona, quizás incluso violenta contra extranjeros, hasta que la evidencia balística no dejó lugar a dudas, ¿no? Este caso sacudió los cimientos de la investigación. El autor de los hechos no solo era capaz de atacar fuera de su patrón usual, sino que también cometió un error de juicio. Ese error reveló algo importante: la condición de mujer en la pareja era parte central de su ritual. Pero bueno, a esa conclusión yo creo que ya habíamos llegado antes, ¿no? Las llamadas a mayores urgencias y el vuelco mediático internacional generaron presiones diplomáticas. El consulado alemán exigió explicaciones y ciudadanos extranjeros empezaron a temer a la Toscana. Por primera vez, la investigación recibió atención fuera de Italia. Este fue un punto de inflexión. El monstruo falló en su ritual por primera vez y lo que se creía inmutable quedó expuesto. A continuación, exploraremos los hechos de 1984 y 1985, donde volvió a quitar la vida a mujeres y afianzó además su presencia violenta y ritual. Nos trasladamos a una calurosa noche de verano, al 29 de julio de 1984, en un escondido rincón llamado Bosetta, cerca de Vicchio, a unos 30 kilómetros al noreste de Florencia. Las víctimas: Gilda Rontini, 18 años, trabajadora en un bar local, y su novio Claudio Stefanacci, de 21 años, estudiante. Se habían apartado en su Fiat Panda, como muchas parejas hacían en busca de privacidad. Aproximadamente a la 00:45, los padres de Claudio, preocupados por su ausencia, alertaron a los carabineros. Poco después, un amigo local encontró el coche y los cuerpos sin vida de los dos. Claudio fue alcanzado por 4 disparos en la cabeza y perdió la vida en el lugar. Y Pia intentó escapar tras los primeros disparos, pero fue interceptada desafortunadamente. Recibió 2 impactos en la espalda y frente, y luego sufrió mutilaciones terribles. Le extirparon parte de la zona íntima y el pecho izquierdo con cortes precisos y limpísimos, signos inequívocos de un agresor con conocimientos anatómicos avanzados, como ya lo habíamos mencionado en los casos anteriores, ¿no? Se recuperaron casquillos calibre 22,
Esta vez las víctimas no fueron encontradas en un coche, sino en una tienda de campaña. Sí, así como os cuento. Bueno, la tragedia se llevó la vida de Nadine Mauriot, de 36 años, y de Jean-Michel, de 25. Llegaron desde Francia para una pequeña escapada y montaron su campamento en un área tranquila, apartado del balbucio, ¿no? Esa noche el atacante irrumpió en su tienda. Nadine fue alcanzada por una ráfaga de disparos mientras estaba dentro. Jean-Michel recibió tiros al intentar ayudarla. El arma usada fue la misma pistola calibre 22 que aparecía en los anteriores hechos. No hubo mutilación en esta ocasión, pero la escena fue igual de escalofriante. Nadie sabía que era la última vez que el atacante, después de los hechos, algo chocante ocurrió. La Procuraduría de Florencia recibió una carta anónima cerrada el 10 de septiembre, conteniendo un trozo del tejido de Nadine, acompañado de un mensaje amenazante y detallista, con letras recortadas. Toda una forma de burlarse de la policía, por supuesto. Este horroroso acto evidenció que el autor de los hechos no solo quería eliminar, si es que me hago entender, ¿no? Sino que también quería manipular los procedimientos judiciales y sembrar miedo. Con este crimen se cerró la serie conocida como la obra del monstruo. A 8 parejas les robaron la vida entre 1968 y 1985, siempre con las mismas armas, la misma firma terrorífica y un patrón que dejó un rastro de terror que aún hoy sigue sin cerrar. Bueno, hablaremos ahora de las primeras sospechas, ¿no? Entraremos ahora en un terreno más complejo, el de las dudas, las interpretaciones y lo que nunca se aclaró del todo. Después del trágico ataque a la pareja alemana en 1983, la presión mediática y política se disparó, ¿no? La policía quería respuestas rápidas y las tenía que dar. Desde el principio, la prensa dibujó a una sola persona, alguien solitario, con conocimientos médicos o quirúrgicos y con cierta aversión hacia las mujeres. Algunos hablaban de rituales, otros de motivaciones internas muy potentes. Y comenzó a correr el rumor de que no habría actuado solo. El arma, una pistola Beretta calibre 22 con balas Winchester Serie H, aparecía siempre, pero nunca apareció el arma. No quedó rastro de ADN ni testigos, nada tangible. Retrocedamos un poco. El primer caso de 1968 llevó a prisión de Stefano Mele, esposo de una de las víctimas. Pero los sucesos continuaron después, ¿no? Con el mismo patrón, mientras él ya estaba detenido. Eso levantó preguntas. ¿Habría alguien más usando esa misma arma? Pasó de mano en mano. En los años 90, la atención se centró en
porque nunca se encontró en la almohada, porque algunos testimonios parecían forzados. Hubo fallos graves en los procedimientos. Algunos policías decían que Paggiani no tenía ni la capacidad física ni la formación para hacer lo que se le acusaba, ¿no? Muchos investigadores aún sostienen que aún no se ha identificado a un solo responsable con evidencia sólida. Mira, hay algo que siempre me ha rondado la cabeza y no está en ningún informe oficial. Esto es cosa mía, ¿vale? Porque dejo el monstruo de actuar. Porque esta persona mostraba claros signos de psicopatía y parecía cada vez más agresiva. No creo que haya sido por miedo a ser atrapada, hasta porque en los últimos sucesos él se mostraba más atrevido, ¿no? Sobre el arma, ¿quién la guardó? ¿De quién venía? Era heredada, era pasada de mano en mano. Muchos expertos dicen que sería raro que alguien siguiera usando la misma pistola con el mismo tipo de balas tantos años después. En aquellos años la tecnología era limitada, como todos lo sabemos, ¿no? No existían cámaras de seguridad ni pruebas de ADN para identificar con facilidad, ¿no? Aún así, ¿cómo pudo alguien actuar tanto tiempo sin dejar pistas claras? Y también hay muchas dudas sobre los testimonios. Algunos parecían forzados, como, no quiero repetirme muchas veces, pero como os presenté anteriormente, ¿no? Otros contradictorios. Se presionó a testigos. Hubo errores en la investigación, yo creo que sí. Bueno, pero no estoy aquí para juzgar a nadie. Se buscó culpables fáciles por la presión social y política. Yo también creo que pasó eso. Además, ¿fue realmente un solo agresor o hubo más personas implicadas? ¿Qué tenéis a decir sobre eso? Yo creo que, pero esta es cosa mía, no, yo creo que era un solo autor, pero vaya a saber, ¿no? Me había olvidado de mencionaros esto, pero también surgió otro punto controvertido. El hijo del médico Francesco Narducci dijo que encontraron en casa objetos extraños, frascos, herramientas de laboratorio. Según él, no era algo propio de un médico común. Tras exhumar el cadáver en 2002, se detectaron señales que sugerían estrangulamiento y la posibilidad de que se usó un cuerpo sustituto. En tribunales todo fue archivado, no hay pruebas vinculantes que relacionen al doctor Narducci con los hechos. Sin embargo, el testimonio del hijo abre una nueva capa de incertidumbre. Este caso va
más allá de los sexos. Es una mezcla de errores, interpretaciones y muchas preguntas sin cerrar. No sabemos si el responsable falleció, si fue detenido o dejó de actuar por otra razón. Tampoco sabemos quién guardaba esa pistola y si aún existe, ¿no? Ella existió, pero ¿dónde está? Y los testimonios familiares, como el hijo de Narducci, añaden más incógnitas. ¿Qué pensáis de todo esto? Dejádmelo saber ahí en los comentarios. Bueno, y ahora el video ya me parece larguísimo. Cerramos este capítulo con estas dudas en el aire. Gracias por escuchar con atención y por llegar hasta el final. Buenas noches soñadores, buenas noches soñadoras. Buen descanso. No os marchéis sin despediros.